Un millonario ayudó a un viejo abandonado en un rancho aislado. ¿Por qué estaba solo? Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu propia vida? Como si todo lo que has trabajado durante años, todo lo que has construido, de repente se desmoronara a tu alrededor. Como si, por más que intentes escapar de las presiones, del estrés y de la rutina, todo se estuviera desvaneciendo, dejándote vacío. Rodrigo Herrera, un hombre exitoso, pensaba que la respuesta estaba en el dinero y en los logros. Pero, al final, lo único que realmente encontraba era un vacío profundo en su interior. Rodrigo había alcanzado todo lo que había soñado. Había construido un imperio desde cero, su nombre era conocido en todo el país, y vivía una vida llena de lujos. Pero, a medida que pasaba el tiempo, esa vida perfecta comenzó a desmoronarse. El estrés del trabajo, las exigencias de su empresa, los compromisos interminables y la presión constante para seguir creciendo lo habían dejado exhausto. Ya no encontraba satisfacción en las reuniones de alto nivel ni en los números de su cuenta bancaria. Sentía que su alma estaba vacía. Fue entonces cuando decidió escapar. Escapar del ruido de la ciudad, de los correos electrónicos que no paraban de llegar, de las llamadas constantes. Necesitaba algo más, algo que no pudiera conseguir entre las paredes de sus oficinas o en los lujosos restaurantes que frecuentaba. Quería encontrar algo que le devolviera la paz, que lo conectara con lo que realmente importaba. Así que, una tarde, sin decirle nada a nadie, se subió a su coche y se dirigió hacia el campo. Una carretera rural, sin destino, solo para respirar aire fresco y desconectarse de todo. En su viaje, algo extraño sucedió. Se perdió. A pesar de tener un GPS avanzado y mapas detallados, las señales parecían jugarle una mala pasada. La ansiedad comenzó a invadirlo mientras el sol comenzaba a ponerse. Y fue en ese momento, cuando la frustración estaba a punto de hacer que girara el coche de vuelta, que vio algo que llamó su atención. A lo lejos, en la entrada de un camino secundario, había una pequeña placa de madera que decía Rancho Los Morales. No sabía por qué, pero algo en su interior lo impulsó a tomar esa dirección. No tenía un destino claro, pero su instinto le decía que necesitaba llegar allí. Al llegar, el paisaje que encontró era completamente diferente al bullicio de la ciudad. Un lugar apartado, rodeado de naturaleza, con un aire fresco y puro que hacía que su pecho se sintiera más ligero. Pero lo que realmente lo sorprendió fue la casa. No era una mansión, ni siquiera una casa moderna. Era una construcción rústica, antigua, que parecía estar aislada del mundo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Rodrigo no sabía si debía continuar o regresar. Pero algo lo empujó a acercarse. De repente, un hombre mayor apareció en la puerta. Era un anciano con el rostro marcado por los años, pero sus ojos, aunque cansados, mostraban una claridad sorprendente. El hombre, con una sonrisa amable pero un tanto triste, le dio la bienvenida sin hacer demasiadas preguntas. «Bienvenido, joven. No es común ver a alguien por estos lados», dijo el hombre con una voz suave, pero llena de historia. Rodrigo, intrigado, aceptó la invitación de entrar. A pesar de su cansancio y la curiosidad que lo consumía, no esperaba lo que descubriría a continuación. Don Esteban Morales, como le presentó el anciano, lo condujo a su modesta sala de estar, donde una chimenea encendida daba calor a la fría tarde. La conversación comenzó de manera casual, como si fuera una charla más entre desconocidos. Pero algo en la mirada de don Esteban hizo que Rodrigo comenzara a hacer preguntas, algunas de ellas que no sabía cómo formular. Don Esteban comenzó a hablar de su vida, lentamente. Había sido un hombre próspero en su juventud, propietario de varias tierras, conocido en su comunidad. Su familia, su esposa y sus hijos, eran su mayor orgullo. Sin embargo, a lo largo de los años, las cosas cambiaron. La vida que alguna vez había sido llena de amor y prosperidad se transformó en un doloroso recuerdo. Había sido traicionado por aquellos que más amaba. Su familia lo había abandonado después de que un escándalo arruinara su reputación y la de ellos. Sus hijos, aquellos que él había criado con tanto amor, lo dejaron en ese sitio aislado, sin mirarlo a los ojos, sin ninguna explicación. Rodrigo, sorprendido por la tristeza en la voz de don Esteban,
comenzó a sentirse incómodo. ¿Cómo podía ser que un hombre que había tenido tanto, que había sido tan admirado y respetado, terminara en la soledad de un rancho, olvidado por todos? No era solo la historia de un anciano, era una historia de traición, de abandono, de algo mucho más profundo que simplemente la vejez. A medida que avanzaba la conversación, Rodrigo comenzó a preguntarse si, en algún nivel, la vida de don Esteban estaba de alguna manera conectada con la suya. ¿Cuántas veces había él mismo sacrificado su propia felicidad por la búsqueda interminable de más dinero y éxito? ¿No era acaso este hombre, aunque en una situación completamente diferente, una víctima del mismo tipo de traición que él había experimentado en su propia vida, solo que de una forma diferente? Rodrigo no lo sabía aún, pero esa noche, sentado frente al fuego, su vida iba a cambiar. La conexión entre él y don Esteban era más profunda de lo que él podía entender en ese momento. Algo en la historia de este hombre iba a impactarlo de una manera que ni él mismo podía imaginar. La vida de Rodrigo había estado tan centrada en el éxito y la fama que nunca se dio cuenta de que el verdadero valor no residía en lo que tenía, sino en lo que había perdido a lo largo del camino. Lo que sucedería a continuación cambiaría todo. El silencio de la noche rodeaba el rancho de don Esteban. Los crickets cantaban desde las sombras, mientras el fuego en la chimenea crepitaba suavemente, iluminando el rostro envejecido del anciano. Rodrigo, aún impactado por lo que acababa de escuchar, no podía dejar de pensar en la historia de don Esteban. El relato sobre la traición de su familia lo había dejado sin palabras. ¿Cómo era posible que alguien pudiera abandonar a un ser querido, especialmente a un hombre que lo había dado todo por ellos? Rodrigo miró al hombre frente a él, tratando de comprender. Esteban ya no era el hombre fuerte y lleno de energía que alguna vez fue. El tiempo, las cicatrices emocionales y las decisiones de su propia familia lo habían dejado marcado. Pero aún había algo en su mirada, una chispa de sabiduría, algo que Rodrigo no podía ignorar. Don Esteban, ¿por qué lo hicieron?, preguntó Rodrigo, intentando no sonar demasiado directo, pero necesitaba saber más. ¿Qué pasó exactamente con su familia? ¿Por qué lo dejaron aquí, solo? El anciano suspiró profundamente, y por un momento pareció perderse en sus propios recuerdos. Hace muchos años, comenzó, era un hombre próspero. Tenía tierras, una familia que amaba profundamente, y todo parecía perfecto. Mis hijos, mi esposa, era feliz, Rodrigo. Pero el dinero, el poder, cambió todo. Rodrigo frunció el ceño, aún confundido. ¿Cómo? ¿El dinero cambió a tu familia? Don Esteban asintió lentamente. Sí. Mi negocio creció más de lo que podía imaginar, y con ello llegaron muchas envidias. Mis socios, que en su momento eran mis amigos, comenzaron a hacer negocios turbios. El dinero comenzó a hablar más fuerte que los valores que habíamos compartido. Pero lo peor fue mi propio hijo, Andrés. El que siempre creí que sería mi sucesor. Fue él quien me traicionó. Rodrigo se quedó sin palabras. No podía imaginar lo que debía haber sentido don Esteban en ese momento. La sensación de ser traicionado por tu propia carne y sangre, la peor de todas. ¿Cómo te traicionó? ¿Qué hizo?, preguntó Rodrigo, incapaz de evitar la curiosidad. Don Esteban cerró los ojos, como si estuviera buscando las palabras correctas para explicar lo que había sucedido. Andrés, mi hijo, estaba ansioso por tomar las riendas del negocio. Empezó a hacer acuerdos a espaldas mías, a vender propiedades sin mi conocimiento. Pensaba que todo eso no tenía consecuencias, que podría enriquecerse rápidamente, pero lo que no entendió fue que las decisiones que tomaba no solo afectaban el negocio, sino que también ponían en peligro a toda la familia. Rodrigo escuchaba atentamente, pero no lograba comprender por completo lo que había sucedido. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo terminó todo eso? Don Esteban dejó escapar un suspiro profundo. Cuando me enteré de lo que había hecho, traté de corregirlo. Pero ya era tarde. La familia estaba dividida. Andrés no solo me traicionó a mí, sino a su madre también. Cuando intenté hablar con él, me dijo que ya no me necesitaba, que quería hacer las cosas a su manera. Fue entonces cuando decidí alejarme, dejar que siguiera su camino, pero el precio fue alto. Mi esposa, devastada por lo que había hecho nuestro hijo, me dejó.
Ella también me abandonó. Rodrigo se sintió impotente al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía una familia destruirse de esa manera? ¿Cómo era posible que todo se desmoronara por un deseo de poder, de dinero? La vida de don Esteban había sido destruida no por sus enemigos, sino por las personas en quienes más confiaba. Esa traición le había costado más que las propiedades y los negocios, le había costado su familia, su dignidad. Lo siento mucho, don Esteban. No puedo imaginar lo que debió ser para ti, dijo Rodrigo, sintiendo una profunda empatía por el anciano frente a él. Gracias, hijo. No es fácil hablar de esto, pero a veces, uno necesita soltar el peso que lleva dentro, respondió el anciano con una sonrisa triste. Pero hay algo que no te he contado aún, algo que tal vez cambiará tu forma de ver las cosas. Rodrigo levantó la vista, intrigado. ¿Qué es eso? Don Esteban lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía compartir la siguiente parte de su historia. Después de un largo silencio, finalmente habló. La verdad es que lo que más me duele no es solo que me traicionaron, lo que más me duele es que fui yo quien permitió que todo eso sucediera. Me dejé llevar por el dinero, por la avaricia, por la idea de tener más, perdí mi rumbo, Rodrigo. Y mis hijos pagaron el precio de mis decisiones. Las palabras de don Esteban calaron hondo en Rodrigo. Nunca antes había escuchado algo tan profundo, tan sincero. La historia del anciano no solo hablaba de la traición de la familia, sino también de la propia culpa que cargaba por haber permitido que todo eso sucediera. Era una lección de vida que Rodrigo nunca olvidaría. ¿Y ahora qué? ¿Qué harás con todo esto?, preguntó Rodrigo, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Don Esteban se quedó en silencio por un momento, mirando las llamas danzantes en la chimenea. No lo sé, hijo. Pero sé que no puedo seguir viviendo en el pasado. He cometido errores, pero aún estoy aquí y aún tengo algo que ofrecer. A veces, la vida nos da segundas oportunidades, incluso cuando creemos que todo está perdido. Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. No solo estaba viendo a un hombre mayor que había sido derrotado por la vida, sino que veía a alguien que, a pesar de todo, mantenía la esperanza. Un hombre que había sido abandonado por su familia, pero que no había perdido su humanidad. Esa noche, Rodrigo comprendió algo fundamental: la vida no se trataba solo de alcanzar el éxito o ganar dinero, sino de las relaciones que construimos y, sobre todo, de las decisiones que tomamos. Don Esteban le había dado una lección invaluable, una lección que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La mañana siguiente llegó con una ligera brisa que acariciaba las montañas cercanas al rancho de don Esteban. Rodrigo se despertó temprano, después de una noche llena de pensamientos profundos. No podía dejar de pensar en la historia del anciano, en las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto, y, sobre todo, en la conexión inesperada que había comenzado a formar con él. Había algo más en don Esteban, algo que Rodrigo no lograba entender por completo. ¿Estás listo para conocer más sobre mi historia? La voz de don Esteban lo despertó de sus pensamientos. El anciano había aparecido en la puerta de la habitación de Rodrigo, con una taza de café humeante en la mano. Rodrigo asintió lentamente, sin saber muy bien qué esperar. El hombre había comenzado a abrir su corazón, y Rodrigo sentía que aún había muchas más capas que descubrir. Sí, quiero entenderlo todo, don Esteban. Creo que ahora puedo escuchar más. Bien, dijo el anciano, sonriendo débilmente. Entonces, te contaré algo más, algo que pocos saben. Lo que pasó con mi familia no solo fue el resultado de la traición. Hay algo más profundo detrás de todo esto, algo que he llevado conmigo durante años. Rodrigo se acercó a la mesa donde don Esteban había dejado su café. El silencio que se creó entre ellos era pesado, como si el aire estuviera lleno de secretos esperando ser revelados. Rodrigo no sabía si estaba preparado para escuchar lo que el anciano estaba a punto de contarle, pero sentía que debía hacerlo. Era como si algo en su interior lo empujara a seguir adelante. Te dije que perdí a mi familia debido al dinero y la avaricia, comenzó don Esteban, pero hay algo que nunca he contado. Algo que ni siquiera mis propios hijos saben. Rodrigo lo miró con más atención, ahora completamente cautivado por las palabras del anciano. ¿Qué es lo que no sabemos? Don Esteban respiró hondo,
como si se estuviera preparando para contar la historia más difícil de su vida. Cuando Andrés, mi hijo, comenzó a involucrarse en negocios turbios, yo lo descubrí. Pero no solo lo descubrí por accidente. Yo lo había estado vigilando durante meses. Me di cuenta de que estaba tomando decisiones que ponían en peligro todo lo que había construido, no solo el negocio, sino también a nuestra familia. Sabía que debía intervenir, pero algo me detuvo. Rodrigo frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Por qué no actuaste antes de que todo se fuera al desastre? Don Esteban miró a Rodrigo con una mirada penetrante. Porque no solo se trataba de dinero. En mi corazón, sabía que mi hijo no solo me traicionaba por codicia, sino también por algo más profundo. Había algo dentro de él que había cambiado, algo que yo mismo había contribuido a crear. Rodrigo se quedó en silencio, esperando que el anciano continuara. Lo que no te he contado, continuó don Esteban, es que yo mismo era responsable de la avaricia que se había apoderado de mi hijo. Durante años, viví para mi negocio. Yo era un hombre de poder, de control, de éxito. Siempre traté de enseñarles a mis hijos que debían seguir mis pasos, que el dinero y el éxito eran lo más importante. Pero, ¿sabes qué? Eso fue lo que los destruyó. Les enseñé a ser ambiciosos, a poner el dinero por encima de todo lo demás, a tomar decisiones frías y calculadas sin importar las consecuencias. Las palabras de don Esteban golpearon a Rodrigo como una ráfaga de viento. Nunca había considerado que alguien pudiera estar tan consciente de sus propios errores, tan dispuesto a asumir la responsabilidad de sus fallos. Mientras escuchaba al anciano, Rodrigo se dio cuenta de que, a pesar de la traición que había sufrido, don Esteban no era un hombre que buscaba culpar a otros. Él mismo había reconocido sus propios pecados. Eso es lo que me dolió más, continuó el anciano, no fue solo la traición de mi hijo, sino darme cuenta de que todo lo que había hecho para conseguir poder y éxito, todo lo que había enseñado, había sido en vano. En lugar de darles a mis hijos un ejemplo de integridad, les di el peor de los ejemplos. Les enseñé a ser egoístas, a anteponer sus propios intereses sobre los de la familia. Eso fue lo que los llevó a traicionarme. Rodrigo se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. No sabía qué decir. Nunca había imaginado que don Esteban se veía a sí mismo de esa manera, como el arquitecto de su propia desgracia. Pero ahora lo entendía. La vida de este hombre no solo había sido marcada por la traición de su familia, sino también por una profunda reflexión sobre sus propias decisiones y errores. ¿Y entonces, preguntó Rodrigo, cómo lograste seguir adelante después de todo eso? Don Esteban sonrió débilmente. No lo hice de inmediato. Al principio, me hundí en la desesperación. Perdí mi familia, mi negocio, mi identidad. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo. Había perdido todo lo que pensaba que era importante, pero no había perdido mi humanidad. No había perdido mi capacidad de aprender, de crecer, de cambiar. Y eso fue lo que me salvó. Rodrigo no sabía qué decir. Se sentía pequeño en comparación con la magnitud de la lección que don Esteban le estaba dando. Este hombre, que había perdido todo, había encontrado algo más importante, la oportunidad de redimirse, de encontrar un propósito en su vida. Y a través de su historia, Rodrigo empezó a comprender que el éxito no era solo cuestión de dinero o poder. Era cuestión de integridad, de los valores que uno elige abrazar. Gracias por compartir esto conmigo, dijo finalmente Rodrigo, con la voz un poco temblorosa. Nunca imaginé que algo tan profundo podría venir de alguien como tú. Don Esteban lo miró, como si estuviera evaluando sus palabras. No soy más que un hombre común, hijo. Pero he aprendido algo en esta vida, no importa cuántos errores cometamos, siempre podemos elegir quiénes seremos a partir de ahora. Rodrigo asintió, ahora más convencido que nunca de que su encuentro con don Esteban no era casual. Algo dentro de él estaba cambiando, y tal vez, al igual que el anciano, él también tenía una oportunidad de redimir sus propios errores. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando Rodrigo y don Esteban se sentaron afuera, bajo el techo de madera que cubría la entrada del rancho. La conversación de esa mañana había dejado una huella profunda en el joven empresario, pero todavía quedaban muchos vacíos por llenar. A pesar de las palabras que el anciano le había confiado,
Rodrigo no podía evitar sentir que había algo más, algo que don Esteban no le había contado. El silencio reinaba mientras ambos observaban el horizonte, donde el cielo se teñía de tonos rojizos y anaranjados. La atmósfera era tranquila, pero Rodrigo sentía que en su interior se desataban tormentas. ¿Por qué me contó todo esto, don Esteban?, pensó. ¿Por qué ahora? De repente, don Esteban rompió el silencio con una pregunta que Rodrigo no esperaba. ¿Sabes lo que se siente ser abandonado, Rodrigo? No solo por los demás, sino también por uno mismo. Rodrigo se tensó ante la pregunta. No estaba preparado para esa clase de profundidad. Era un hombre acostumbrado a tener respuestas, a controlar las situaciones, pero esta vez, parecía que el anciano estaba desafiando todo lo que él creía saber. No estoy seguro de entender a qué te refieres, don Esteban, respondió Rodrigo, buscando las palabras correctas. El anciano lo miró fijamente, sus ojos penetrantes y llenos de una sabiduría que parecía haber sido forjada en años de dolor y reflexión. Lo sé, hijo. Lo sé. La mayoría de las personas no entienden lo que es perderse a uno mismo. Pero la verdad es que, cuando pasas demasiado tiempo persiguiendo algo que crees que es lo correcto, puedes terminar olvidando lo que realmente importa. Don Esteban hizo una pausa, como si sus palabras tuvieran que calar profundamente en el corazón de Rodrigo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Perdí todo, no solo mi familia, sino también mi dignidad, mi paz, mi ser. Me convertí en alguien que no reconocía. Todo por el maldito dinero, por el poder. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Rodrigo se quedó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de impotencia y admiración por el hombre que tenía frente a él. ¿Cómo podía este hombre estar tan en paz con lo que había perdido? La mayoría de las personas, incluyéndolo a él mismo, harían todo lo posible por aferrarse a lo que se les escapa, pero don Esteban parecía haber alcanzado una especie de reconciliación con su pasado. No sé si podría vivir con todo lo que me has contado, admitió Rodrigo, mirándolo directamente a los ojos. La culpa, el arrepentimiento. No sé si podría cargar con eso. Don Esteban esbozó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando esa reacción. Es comprensible, Rodrigo. Pero, déjame decirte algo. La vida no se trata de cargar con las piedras del pasado. Se trata de aprender de ellas y usar ese conocimiento para construir un futuro mejor. Yo no lo entendí durante muchos años, pero con el tiempo me di cuenta de que solo podemos cambiar lo que está por venir, no lo que ya ha pasado. Entonces, ¿cómo lo hiciste?, preguntó Rodrigo, con un susurro en la voz. ¿Cómo encontraste la paz después de todo lo que viviste? Don Esteban levantó la mirada al cielo, como si quisiera encontrar las respuestas en las estrellas que comenzaban a brillar. La paz no es algo que encuentras fuera de ti, hijo. La paz viene cuando haces las paces contigo mismo. A veces, eso significa perdonar, incluso a quienes te han hecho daño. Y a veces, significa perdonarte a ti mismo. Rodrigo asintió, pensativo. Don Esteban tenía razón, pero las palabras se sentían como un peso que caía sobre sus hombros. Él, que había vivido toda su vida rodeado de lujos y ambiciones, nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones de esta manera. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a hacer clic. Empezaba a ver su vida desde una perspectiva diferente, como si las palabras del anciano le abrieran una nueva forma de entender el mundo. La vida no se trata solo de lo que construyes, Rodrigo, continuó don Esteban, sino de lo que eres capaz de dejar ir. Yo construí mi imperio, pero lo destruí con mis propias manos. La codicia me cegó. La avaricia me alejó de los que más quería. Pero ahora, después de todo esto, me doy cuenta de que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino cómo has vivido. Rodrigo no podía negar que las palabras del anciano estaban haciendo eco en su mente. Él también había construido su propio imperio, pero, como don Esteban, a menudo se había sentido vacío, atrapado en una rutina de trabajo constante, olvidando lo que realmente importaba, la familia, los amigos, la paz interior. Creo que empiezo a entender, dijo Rodrigo finalmente, aunque aún no tenía todas las respuestas. Tal vez no se trata solo de ganar, de ser el mejor, de acumular riquezas. Tal vez se trata de ser una mejor persona, de vivir de acuerdo con lo que realmente importa.
Don Esteban lo miró con una expresión tranquila y aprobatoria. Exactamente. Y es por eso que te dije que nuestras vidas están más conectadas de lo que crees. Tienes el poder de cambiar, Rodrigo, si eliges hacerlo. Pero no te engañes, el verdadero cambio no vendrá de afuera. Viene de adentro. Rodrigo pensó en sus propias decisiones, en la vida que había llevado hasta ese momento. ¿Era posible cambiar? ¿Podría reconstruir su vida sobre bases más sólidas, más humanas? Mientras miraba a don Esteban, el viejo hombre que había perdido todo pero había encontrado algo mucho más valioso, Rodrigo sintió que su vida también estaba a punto de dar un giro. No sabía qué futuro le esperaba, pero sabía que estaba comenzando una nueva etapa, una etapa en la que lo que realmente importaba sería el legado que dejaría. El amanecer de aquel nuevo día se presentó de forma tranquila, como si la naturaleza misma quisiera darle un respiro a Rodrigo. Se despertó en la misma cama rústica, entre sábanas sencillas, en la vieja casa de don Esteban. El calor del sol, que comenzaba a elevarse en el horizonte, se filtraba a través de las pequeñas ventanas de madera, llenando la habitación de una luz cálida que invitaba a la reflexión. Rodrigo se levantó lentamente, sin prisa, y se dirigió hacia la ventana. Al mirar hacia afuera, vio la tranquilidad del paisaje rural, campos interminables de pasto verde, colinas que se alzaban en la distancia y, al fondo, el rancho humilde pero lleno de historia que acogía a su nuevo amigo. Don Esteban, con su vida llena de sacrificios, había encontrado refugio en ese rincón apartado de todo, mientras Rodrigo, un hombre hecho a la medida de la ciudad, sentía que la paz que tanto anhelaba lo rodeaba por fin. Después de un par de minutos de contemplación, se vistió con la ropa que había dejado cuidadosamente doblada sobre una silla. Se dirigió al pequeño comedor, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Don Esteban ya estaba allí, sentado en la mesa, observando la taza humeante que descansaba frente a él. El anciano le sonrió con una calidez que hacía tiempo no recibía, y asintió hacia la silla vacía a su lado. «Buenos días, Rodrigo, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó don Esteban con voz suave, pero cargada de una sabiduría que parecía provenir de los años que llevaba reflexionando sobre la vida. «Un poco más tranquilo. Ayer, todo lo que hablamos me hizo pensar mucho», respondió Rodrigo mientras se sentaba. Nunca había considerado la vida desde esa perspectiva. No sé qué hacer con todo esto. Don Esteban observó a Rodrigo con una mirada penetrante, pero no respondió de inmediato. Solo le ofreció una taza de café y, sin prisas, comenzó a hablar de nuevo. Todos llevamos un peso, Rodrigo. Un peso que no vemos, pero que cargamos todos los días. Algunos lo cargan por años sin saberlo. Otros lo cargan porque no tienen más opción. Y hay quienes, como yo, lo llevamos hasta el final, pensando que no hay forma de dejarlo atrás. Pero hay algo que he aprendido con el tiempo: ese peso, por más grande que sea, solo se hace más liviano cuando aprendes a dejarlo ir. Rodrigo frunció el ceño. ¿Dejarlo ir? ¿Cómo se hace eso? Don Esteban hizo una pausa y, al mismo tiempo, miró por la ventana. Un ligero suspiro escapó de sus labios antes de continuar. No se trata solo de perdonar a los demás, Rodrigo. Se trata de perdonarte a ti mismo. De aprender a vivir con tus decisiones. Yo fui un hombre que, en su momento, lo tuvo todo: dinero, poder, una familia. Pero la traición de los míos me destruyó. No solo porque me dejaron, sino porque me dejé a mí mismo. Yo también fui culpable de lo que sucedió. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo, intrigado. ¿Por qué crees que tú también eres culpable? Porque todos tenemos responsabilidad en lo que ocurre en nuestras vidas. Yo estaba cegado por mi ambición, por mi deseo de ser más. Me olvidé de las personas que más importaban. No fui un buen padre ni un buen marido. ¿Cómo esperas que alguien te ame cuando ni tú mismo sabes qué es lo que realmente amas? Cuando vives solo para ti, te quedas vacío, incluso cuando tienes todo lo que podrías desear. Rodrigo se quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. Nunca había pensado de esa forma. Siempre había creído que el éxito, el dinero, el poder eran los pilares de la vida. Pero ahora, algo dentro de él comenzaba a cuestionarlo todo. ¿Era realmente feliz? ¿Acaso las riquezas valían la pena si te dejaban solo,
¿Perdido en un mundo lleno de vacíos emocionales? Entonces, ¿cómo lograste perdonarte a ti mismo?, preguntó Rodrigo, aún con dudas, pero también con una curiosidad genuina. Don Esteban lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa ligera apareció en su rostro. No fue fácil. Nadie te dice que perdonarte a ti mismo será el desafío más grande de todos. Pero, cuando lo logras, cuando dejas de culparte por todo lo que pasó, por lo que hiciste o dejaste de hacer, algo mágico sucede. La paz llega. Y con ella, la libertad. ¿Y cómo supiste que era el momento adecuado para perdonarte?, preguntó Rodrigo, cada vez más interesado en el proceso del anciano. No lo supe. Solo ocurrió. Fue como si un día despertara y, al mirarme al espejo, entendiera que ya no tenía sentido seguir castigándome. La vida es demasiado corta para vivir en el pasado. Pero aprender a vivir con lo que te tocó vivir, eso es lo que nos permite avanzar. La vida no se trata de huir del dolor, Rodrigo. Se trata de aprender de él. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Rodrigo. Durante mucho tiempo, había huido de sus propios miedos, de sus propios fracasos, buscando el consuelo en los negocios, en la acumulación de riquezas. Pero, al igual que don Esteban, él también había descuidado lo que realmente importaba. Lo que realmente lo llenaría, lo que lo haría sentir completo. Creo que estoy empezando a entender, don Esteban. No se trata de huir del dolor ni de tratar de hacerlo desaparecer. Se trata de aceptarlo, de enfrentarlo y aprender de él. El anciano sonrió con sabiduría. Exactamente. Y ahora, hijo, elige vivir una vida que valga la pena. No una vida de arrepentimientos. No una vida de culpa. Una vida en la que puedas mirarte al espejo y decir, hice lo mejor que pude. Rodrigo miró al anciano, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había algo más grande que su carrera, que sus negocios, que su dinero. Había algo más grande en la vida, algo que lo estaba llamando a cambiar, a ser una mejor persona. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. A medida que pasaban los días en el pequeño y apartado sitio de don Esteban, Rodrigo comenzaba a percibir algo más profundo que la simple tranquilidad del campo. Algo que se escondía en los rincones de la casa rústica, algo que el anciano había evitado mencionar en sus conversaciones. A pesar de la sabiduría de don Esteban y la paz que parecía haber encontrado en su solitaria existencia, había una carga más pesada que la que había compartido con Rodrigo. El pasado de don Esteban aún lo acechaba, y su familia, esa familia que lo había dejado atrás, seguía siendo un fantasma del que no podía escapar. Una tarde, después de compartir un desayuno sencillo, pero reconfortante, Rodrigo decidió dar un paso más allá y preguntar lo que había estado rondando en su mente desde su llegada. Mientras el anciano lavaba algunos platos en la pequeña cocina, Rodrigo se acercó con cautela, como si temiera romper la paz que había comenzado a formar. Don Esteban, comenzó, con voz suave, sé que hay algo más. Sé que tu familia no solo te abandonó, sino que hay algo más, algo que no has querido contarme. ¿Qué pasó exactamente? El anciano dejó de fregar los platos y, por un momento, la casa quedó en completo silencio. Rodrigo observó cómo sus manos se detenían, la espuma del jabón deslizándose lentamente hacia la superficie de la taza. Después de un largo suspiro, don Esteban se volvió hacia él. Lo que ocurrió no es algo que me guste recordar, dijo don Esteban, mirando al vacío. Pero supongo que, al menos, ahora entiendes que no hay forma de seguir adelante sin enfrentar el pasado. Estás aquí para ayudarme a sanar, Rodrigo. Tal vez sea el momento adecuado para contarte todo. Rodrigo se acercó, colocando las manos sobre la mesa, esperando con ansiedad. A pesar de lo que ya había oído, sabía que aún había una verdad más profunda que el anciano no le había revelado. Y, sin quererlo, Rodrigo también comenzó a sentirse parte de esa historia, como si, de alguna manera, su propia vida estuviera entrelazada con la de don Esteban. Don Esteban comenzó a hablar, cada palabra cargada de una tristeza profunda. Mi familia fue mi orgullo. Yo fui un hombre que construyó todo lo que tienes que ver en este sitio. Durante años, tuve todo lo que uno podría desear. Dinero, éxito,
Una esposa que amaba y 3 hijos que me miraban como el pilar de nuestra casa. Pensaba que nada podría romper esa unión. Pero me equivoqué. Rodrigo guardó silencio, escuchando con atención mientras el anciano continuaba. Todo comenzó con mi negocio. Un negocio que había logrado con años de esfuerzo. Me asocié con un hombre que parecía tener la misma visión que yo, un hombre de confianza, con el que habíamos compartido años de trabajo. Pero un día, cuando ya creíamos que estábamos listos para expandir la empresa, mi socio me traicionó. Usó mi nombre, mi reputación, para tomar decisiones que jamás habría aceptado. No solo eso. Cuando traté de recuperarme de la caída, mi familia, mis hijos, mi esposa, me abandonaron. No querían saber nada de mí. Para ellos, yo ya no servía. Había fracasado. Y eso era algo que no podían perdonar. Rodrigo observaba en silencio, procesando lo que oía. La historia era desgarradora, pero también reconocía algo en ella que lo tocaba profundamente. El temor al fracaso, la obsesión por el éxito, y la desconexión de las personas que realmente importaban. Era algo con lo que él también lidiaba, aunque de una manera diferente. Ellos me dejaron por completo. Mi esposa se fue con otro hombre, y mis hijos, que en su momento me miraban con admiración, simplemente me dieron la espalda. De un día para otro, pasé de ser el hombre que todo lo podía hacer un anciano solo en un rincón olvidado del mundo. Don Esteban pausó, claramente afectado por los recuerdos. Rodrigo, sintiendo que había tocado una fibra muy sensible, decidió no interrumpirlo. ¿Qué sucedió después?, preguntó finalmente, casi susurrando. Después, continuó don Esteban, me quedé con las ruinas de todo lo que había construido. Nadie me quería cerca. La gente empezó a mirar mis propiedades con avaricia, como si yo fuera un estorbo. Estaba viejo, solo, sin fuerzas para luchar más. Me sentí traicionado, no solo por mi socio, sino por la misma sangre que había dado todo por ellos. Lo peor de todo es que nunca entendí por qué. Nunca supe por qué me dejaron así. Simplemente desaparecieron. Rodrigo se quedó quieto por un momento, reflexionando sobre esas palabras. ¿Nunca intentaste contactarlos? ¿Nunca los buscaste? Don Esteban negó con la cabeza. Claro que lo hice. Durante años intenté buscar a mis hijos, les envié cartas, incluso les llamé, pero nunca me respondieron. Mi esposa, ya no sé qué pensar de ella. Mi corazón ya está demasiado roto para seguir buscando respuestas que nunca llegarán. La tristeza en su voz era palpable, pero al mismo tiempo había una aceptación. Don Esteban ya había aceptado que esa parte de su vida había quedado atrás. Tal vez, por más dolorosa que fuera, ya no podía seguir viviendo en el pasado. Pero ahora, Rodrigo, por alguna razón, algo dentro de mí ha cambiado. La vida me trajo a ti, y eso me ha dado una nueva perspectiva. A veces, la gente se olvida de lo que realmente importa, la familia, el amor, la conexión genuina. Y quizás es por eso que encontré paz aquí, en este lugar. En este sitio donde nadie me busca. Rodrigo miró a don Esteban, observando cómo el anciano, a pesar de su dolor, se había convertido en una figura de resistencia, de sabiduría y de perdón. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo dentro de él le decía que su vida había cambiado para siempre. Don Esteban le había enseñado que la verdadera fortaleza no venía de las riquezas ni del poder, sino de la capacidad de perdonar, de sanar. Creo que he entendido algo importante aquí, don Esteban. El dinero no lo es todo. Lo que realmente importa es lo que hacemos con las personas que amamos, con las que construimos nuestro camino. No quiero cometer los mismos errores que tú cometiste. El anciano lo miró con una ligera sonrisa. Y eso, hijo mío, es todo lo que uno necesita entender. Lo demás, viene solo. A lo largo de los días que Rodrigo pasó en el campo, la relación entre él y don Esteban se fortalecía. A pesar de la distancia que existía entre sus mundos, algo los unía, la búsqueda de respuestas. Don Esteban había dejado claro que su vida había cambiado, pero las cicatrices del pasado aún seguían marcando su corazón. Rodrigo había intentado ayudarlo en lo que podía, pero aún había algo que no entendía, algo más profundo que parecía estar fuera de su alcance. Una mañana,
mientras el sol comenzaba a alzar sus primeros rayos sobre el horizonte, Rodrigo decidió que ya no podía seguir viviendo con la duda que lo atormentaba. A pesar de las historias que el anciano le había contado, había algo que seguía siendo un misterio: ¿por qué su familia lo había abandonado? ¿Qué había sucedido realmente para que todo se desmoronara tan rápidamente? No estaba dispuesto a dejarlo pasar. Don Esteban y dijo, interrumpiendo el silencio de la casa mientras el anciano tomaba su café. Hay algo que aún no entiendo bien. Tú hablaste de traición, pero nunca mencionaste quién fue el responsable de todo esto, quién traicionó tu confianza de esa manera, quién te arruinó la vida. Don Esteban levantó la mirada, y por un momento, Rodrigo pensó que iba a responder de inmediato, pero no fue así. El anciano permaneció callado, observando la luz que se filtraba por la ventana, como si estuviera reviviendo ese doloroso momento en su mente. La tensión en el aire era palpable. Rodrigo sabía que estaba tocando una fibra sensible, pero ya no podía esperar más. Es complicado, murmuró don Esteban, finalmente. La traición vino de la persona que más confiaba, mi propio hermano. Rodrigo frunció el ceño, sorprendido por la revelación. No esperaba esa respuesta, pero entendió que la historia era mucho más oscura de lo que pensaba. Tu hermano, repitió lentamente. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? El anciano suspiró profundamente, como si al liberar las palabras, liberara también el peso de tantos años de sufrimiento. Mi hermano, José Esteban Morales, era un hombre con ambición, pero también con envidia. Mientras yo construía mi fortuna, siempre trató de parecer que no le importaba el dinero, que lo único que quería era vivir en paz. Pero, en el fondo, siempre quiso tener lo que yo tenía. Durante años, nos apoyamos mutuamente. Él se encargaba de las finanzas de la empresa familiar, mientras yo me ocupaba de las decisiones importantes. Pero mi éxito se volvió una amenaza para él. Un día, después de una reunión importante con inversores, descubrí que había estado manipulando las cuentas a su favor. Había estado desviando dinero de la empresa, robando lo que era nuestro. Cuando lo confronté, negó todo. Me miró a los ojos y me dijo que yo estaba loco, que no podía acusarlo de algo así sin pruebas. Rodrigo escuchaba atentamente, con los ojos fijos en el anciano. La historia se volvía más oscura con cada palabra que salía de su boca. Pero lo peor vino después. Mi propio hermano me traicionó de una manera que jamás imaginé. Cuando intenté denunciarlo, él usó su influencia para manipular a nuestra familia en su favor. Lo que no sabía era que él ya había estado en contacto con mi esposa, mi socia más cercana en la empresa, y mi hija. Ellos tomaron su parte en el juego. Y no solo eso, mi esposa se fue con él. Me dejó completamente solo. Rodrigo sintió como un nudo se le formaba en el estómago al escuchar las palabras de don Esteban. La traición no solo provenía de un socio o un compañero de trabajo, sino de los propios miembros de su familia, aquellos a los que él había dado todo. Pero, ¿cómo pudo tu hermano lograr que tu familia te abandonara tan fácilmente? ¿No les importaba nada de lo que habías hecho por ellos?, preguntó Rodrigo, aún incrédulo. Don Esteban dejó escapar una risa amarga. Es curioso, Rodrigo. Las personas, por más que digan amarte, tienen sus propios intereses. Mi hermano ofreció a mi hija una vida mejor. La sedujo con promesas de riqueza y lujos, cosas que yo, en mi tiempo de honestidad, no podía darle. Mi esposa, por su parte, siempre soñó con una vida de opulencia, y cuando vio la oportunidad de estar con alguien que le ofreciera eso, no dudó. Me quedé sin nada, sin ellos, sin la empresa, sin mi propia familia. Rodrigo no sabía qué decir. La historia de don Esteban era desgarradora, y al mismo tiempo, le hacía reflexionar sobre su propia vida. El dinero, el éxito, la familia, todo lo que pensaba que era seguro podía desmoronarse en un instante. Eso es lo que pasó, Rodrigo. La gente cambia. Y las familias, a veces, se rompen por cosas que uno ni siquiera puede controlar. Mi hermano traicionó todo por dinero, y mi familia lo apoyó. Pero al final, solo quedó el vacío. El vacío de perderlo todo. Don Esteban levantó la vista y lo miró, por primera vez con una mirada que no era de tristeza, sino de aceptación. Y ahora aquí estoy, en este rincón olvidado, buscando un poco de paz. Porque, aunque todo lo demás se ha ido,
todavía tengo algo. Tengo mi dignidad, y eso es lo único que no pueden quitarme. Rodrigo lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de respeto y comprensión por lo que había experimentado el anciano. No podía cambiar el pasado, pero sí podía hacer algo por el ahora. Tal vez la ayuda que pensaba darle a don Esteban no era solo material, sino algo mucho más profundo. Rodrigo se levantó lentamente y se acercó a él. No estás solo, don Esteban. Tal vez no podamos cambiar lo que pasó, pero juntos podemos empezar a escribir un nuevo capítulo. El aire fresco de la mañana envolvía la pequeña casa de don Esteban, mientras los primeros rayos del sol iluminaban su sencillo jardín. Durante los días que Rodrigo había pasado allí, algo había comenzado a cambiar en el viejo hombre. La desconfianza y la tristeza que antes le acompañaban habían dado paso a una renovada sensación de esperanza. La conversación que tuvieron días atrás había dejado una marca profunda en ambos. Para Rodrigo, esa charla con don Esteban lo había hecho reflexionar sobre la importancia de las relaciones familiares y de lo que verdaderamente importaba en la vida. Para don Esteban, había sido una chispa que reavivó su fe en las personas, en la humanidad. A pesar de que don Esteban había sido una víctima de la traición, su actitud ante la vida no era de rencor. Más bien, él había aprendido a sobrevivir en su soledad, a encontrar consuelo en la paz que le brindaba su hogar apartado del bullicio de la ciudad. Sin embargo, al mirar a Rodrigo, veía algo que le daba esperanza. Quizás, al igual que él había encontrado su propósito en la vida, Rodrigo podría encontrar la respuesta que buscaba. ¿Sería posible que, a pesar de su éxito, él también estuviera perdiendo algo fundamental? ¿Sabes, Rodrigo? Y dijo don Esteban, mientras se sentaban juntos en la pequeña mesa del comedor, a veces me pregunto si todo lo que hemos vivido no tiene algún sentido. Si toda esta traición no tiene un propósito en el gran esquema de las cosas. He perdido mucho, pero aún estoy aquí. Y tal vez eso, de alguna manera, me ha hecho más sabio. Rodrigo lo miró fijamente, con una mezcla de curiosidad y respeto. Aunque las palabras de don Esteban no eran nuevas para él, algo en su tono de voz le hizo sentir que había algo más profundo detrás de ellas. De alguna manera, Rodrigo había estado tan enfocado en el éxito material, en los logros profesionales y en la riqueza, que nunca se había detenido a preguntarse por el verdadero propósito de todo eso. ¿Crees que todo lo que has vivido ha sido en vano?, preguntó Rodrigo, mientras tomaba una taza de café. Don Esteban sonrió con amargura. La respuesta a esa pregunta no era fácil de dar, pero al final, él había aprendido a aceptar lo que la vida le había traído. La traición, la pérdida de su familia, la soledad, todo eso le había dejado cicatrices, pero también le había otorgado una lección invaluable. No, no lo creo, respondió finalmente. Lo que he vivido me ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Tal vez no sea la familia que perdí, pero ahora puedo ver la vida de una manera más clara. Lo que realmente importa, Rodrigo, es cómo vives, no lo que tienes. La gente puede traicionarte, el dinero puede desaparecer, pero lo que queda es tu paz interior. Y eso, querido amigo, es algo que nadie te puede arrebatar. Rodrigo se quedó en silencio, asimilando las palabras de don Esteban. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a cuestionar sus propias prioridades. Había pasado años persiguiendo el éxito y el reconocimiento, pero ahora, al escuchar la sabiduría de este hombre que había perdido casi todo, se daba cuenta de que había algo mucho más valioso que las riquezas y los logros profesionales. Esa tarde, después de la conversación, Rodrigo salió a caminar por el campo. La tranquilidad del lugar lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz que no había conocido. Al caminar por los caminos polvorientos que rodeaban la casa de don Esteban, se dio cuenta de lo aislado que estaba de todo lo que había conocido en su vida. La vida en la ciudad, las reuniones de negocios, las negociaciones, todo parecía tan lejano en ese momento. Rodrigo pensó en su propio hermano, el que había dejado atrás, aquel que, al igual que don Esteban, había perdido el camino en la búsqueda insaciable de poder y riqueza. A pesar de las diferencias entre sus historias, Rodrigo veía un patrón común, la búsqueda de algo más allá de lo material. Ambos habían sido víctimas de la traición y la avaricia, pero ahora tenían algo que muchos no tenían, la oportunidad de redescubrir el verdadero significado de la vida. Cuando Rodrigo regresó a la casa,
encontró a don Esteban trabajando en su jardín. El hombre, a pesar de su edad avanzada, aún mantenía una energía sorprendente. Rodrigo lo observó por un momento, sintiendo una profunda admiración por él. A pesar de todo lo que había sufrido, don Esteban aún encontraba la fuerza para levantarse cada día y seguir adelante. ¿Sabes qué, don Esteban? Y dijo Rodrigo mientras se acercaba, creo que tienes razón. La vida no se trata solo de lo que tienes, sino de cómo la vives. Y tal vez sea el momento de que yo también empiece a vivir de una manera diferente. El anciano levantó la vista y sonrió, como si esperara esas palabras. No hacía falta que Rodrigo dijera más. Ambos sabían que, a partir de ese momento, la vida de Rodrigo nunca sería la misma. La búsqueda del éxito había sido reemplazada por la búsqueda de la verdadera paz y satisfacción. Tal vez no pueda regresar el tiempo y recuperar lo que perdí, Rodrigo. Pero lo que puedo hacer es seguir adelante. Y eso es lo que deberías hacer también. La vida es demasiado corta para no aprovecharla al máximo. Rodrigo asintió, con la mente llena de nuevos pensamientos y sentimientos. El regreso a la ciudad, el retorno a su vida de siempre, ya no parecía tan importante. Lo que importaba ahora era la paz que había encontrado en este pequeño rincón olvidado del mundo, junto a un hombre que había aprendido a vivir con lo poco que le quedaba. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, tiñendo de naranja y rojo los campos que rodeaban el humilde hogar de don Esteban. El día había sido caluroso, y la frescura de la tarde traía consigo una sensación de paz que Rodrigo no había experimentado en mucho tiempo. Durante estos días, había tenido la oportunidad de conocer a fondo al hombre que, con su sabiduría y su humildad, había transformado por completo su perspectiva de vida. Sin embargo, había algo más que rondaba la mente de Rodrigo, algo que no podía dejar de preguntarse: ¿por qué don Esteban había quedado completamente solo? ¿Qué había sucedido con su familia, aquella que lo había abandonado tan cruelmente? Rodrigo había tratado de no presionar demasiado a don Esteban sobre su pasado, sabiendo que era un tema doloroso, pero las preguntas seguían siendo insistentes en su mente. La curiosidad era más fuerte que el miedo a incomodar, y esa noche, al estar sentado junto al fuego, sintió que había llegado el momento de saber la verdad, por más desgarradora que fuera. Don Esteban, dijo Rodrigo, rompiendo el silencio que los rodeaba, sé que he estado preguntando mucho sobre tu vida, pero hay algo que no puedo dejar de preguntarme. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Cómo fue que te dejaron aquí, solo, en este rincón del mundo? Don Esteban dejó de remover la leña en el fuego y se giró lentamente para mirarlo. Durante un largo momento, no dijo nada. Sus ojos se perdieron en las llamas, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran tan dolorosas que aún no podía reunir el valor para decirlas. Finalmente, suspiró profundamente y comenzó a hablar con una calma que sorprendió a Rodrigo. La historia que estaba a punto de escuchar era mucho más compleja y oscura de lo que podría haber imaginado. Mi familia, comenzó, su voz temblando ligeramente, siempre fue mi mayor orgullo. Fui un hombre de negocios próspero en mi juventud, tenía una vida cómoda, una hermosa esposa, hijos que amaba profundamente. Pero todo cambió cuando tomé una decisión que, aunque en su momento me pareció correcta, resultó ser un error fatal. Estaba tan enfocado en expandir mis empresas, en hacer dinero, que dejé que mi familia se fuera resintiendo en silencio. Mi esposa me reclamaba cada vez más tiempo, mis hijos se alejaban de mí, pero yo no los veía. Mi ego me cegaba. Rodrigo escuchaba en silencio. Cada palabra de don Esteban estaba impregnada de una tristeza profunda que parecía estarle pesando más con cada respiración. Don Esteban hizo una pausa, como si necesitara encontrar la fuerza para continuar. Fue cuando mi hermano, Enrique, me ofreció un trato, dijo, casi con un susurro. El trato parecía prometedor, una oportunidad para expandir aún más nuestro negocio. Mi hermano había sido mi socio durante años, pero algo dentro de él cambió. No sé qué fue, si fue la avaricia o el resentimiento, pero lo que sé es que en el momento más crucial, él me traicionó. Me convenció de que tomara decisiones que iban en contra de mi familia, de mis principios, todo en nombre del éxito. Y cuando todo salió mal, cuando las empresas comenzaron a hundirse, mi familia me abandonó. Rodrigo sentía una mezcla de compasión y shock al escuchar las palabras de don Esteban. La traición que él había sufrido no solo había destruido su imperio,
sino que también había roto la confianza que había depositado en las personas que más amaba. ¿Y tu hermano?, preguntó Rodrigo, sintiendo que algo más profundo aún estaba oculto en la historia. Don Esteban se quedó en silencio por un largo rato. Era como si la herida nunca hubiera sanado completamente. Finalmente, habló con voz más firme, aunque con un rastro de amargura. Mi hermano Enrique me traicionó de una forma tan dolorosa que no tengo palabras para describirlo. Él tomó todo lo que yo había construido y lo destruyó, no solo por su beneficio personal, sino por una venganza que nunca entendí bien. Y lo peor de todo fue que, cuando mi familia se dio cuenta de lo que había sucedido, me dejaron. Me dejaron aquí, solo, en este lugar olvidado, mientras ellos seguían con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Rodrigo sintió una punzada en el corazón. Esa historia de abandono y traición le golpeó con fuerza. En algún nivel, sabía que había algo en el que lo conectaba con Don Esteban. La vida de Rodrigo, a pesar de su éxito, también estaba marcada por las decisiones equivocadas y las relaciones rotas. ¿Nunca trataste de buscar a tu familia después de todo esto?, preguntó Rodrigo, su voz llena de curiosidad. Don Esteban sonrió tristemente, como si la idea le pareciera un sueño distante. ¿Buscar?, respondió, dejando escapar una pequeña risa amarga. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que no podía seguir buscando algo que ya no existía. Ellos me dejaron, Rodrigo. Ya no soy parte de su vida, y probablemente nunca lo sea. ¿Pero sabes qué? Al principio me dolió, pero ahora entiendo que hay cosas que no puedo controlar. He aprendido a vivir con ello. Rodrigo se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Don Esteban. El peso de la historia era abrumador, pero también liberador. La valentía de este hombre, que había sobrevivido a una de las traiciones más devastadoras, era algo que Rodrigo no podía ignorar. Te admiro mucho, Don Esteban, dijo finalmente, con una sinceridad que no había experimentado antes. He aprendido tanto de ti, más de lo que podría haber imaginado. Tal vez, al final, todos necesitamos aprender a perdonar, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. El viejo hombre lo miró, sus ojos reflejando una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. O la vida no es fácil, Rodrigo, pero lo que importa es cómo la enfrentamos. El perdón no es para los demás, es para nosotros mismos. Yo he perdonado a mi hermano, aunque nunca me haya pedido perdón. Y a mi familia, aunque no me busquen, los he perdonado también. El perdón no es un regalo para ellos, es un regalo para mí mismo. Rodrigo asintió, sintiendo que algo profundo había cambiado en su interior. Quizá, después de todo, la vida no se trataba de cuánto dinero se tenía, sino de cómo se aprendía a perdonar, a dejar ir y a vivir con lo que uno tenía, por muy poco que fuera. El amanecer comenzó a despuntar sobre el campo, tiñendo el cielo de suaves tonos rosas y dorados. Don Esteban se encontraba de pie en la misma terraza donde Rodrigo lo había encontrado por primera vez. Había algo diferente en él, como si el peso de los años y las pérdidas finalmente hubiera sido reemplazado por una paz que solo los verdaderos sobrevivientes alcanzan. En su rostro, ya marcado por el paso del tiempo, se dibujaba una sonrisa tranquila. Rodrigo lo observaba desde la distancia, sentado en una silla de madera, con las manos entrelazadas y una mirada profunda que reflejaba un cambio profundo en su ser. El hombre que había llegado aquí buscando escapar de su propia agitada vida, ahora era alguien distinto. No solo por la sabiduría que había adquirido al compartir los días con Don Esteban, sino porque, de alguna manera, también había encontrado algo en sí mismo que había estado perdido durante años. A lo largo de esos días, Rodrigo había sido testigo de la resiliencia de Don Esteban, quien, a pesar de haber sido traicionado por su familia y haber perdido todo lo que alguna vez había sido suyo, había encontrado una razón para seguir adelante. Para él, el hecho de estar en ese lugar, rodeado de naturaleza y con un hombre como Don Esteban, le había dado un nuevo propósito. A veces, las respuestas que uno busca en la vida no vienen de lo que tiene, sino de lo que da. Don Esteban, quiero preguntarte algo más, dijo Rodrigo, interrumpiendo el silencio de la mañana. El viejo hombre volteó lentamente, mirando al joven empresario con una mirada profunda y sabia. Y dime, hijo, respondió Don Esteban, su voz cálida y acogedora como siempre.
Rodrigo se levantó, caminando hacia él con paso firme, sintiendo la fuerza de sus palabras antes de pronunciarlas. Después de todo lo que has pasado, después de toda esa soledad y ese sufrimiento, ¿cómo has logrado perdonar a tu familia? ¿Cómo puedes vivir en paz con lo que sucedió? Preguntó, su voz resonando en la quietud del campo. Don Esteban lo miró por un momento, como si estuviera evaluando la verdadera intención detrás de la pregunta. Luego, con una calma que parecía emanada de su propia alma, respondió: el perdón, Rodrigo, no es algo que se dé de manera fácil. He tenido que aprenderlo con el tiempo. He llorado, he gritado, he sentido que mi corazón se rompía de tanto dolor. Pero al final, lo que me di cuenta es que el perdón no es para los demás, es para mí mismo. Si no perdonamos, nos arrastramos con una carga que no nos deja vivir. A veces, la paz que necesitamos está dentro de nosotros, pero debemos decidir buscarla. Rodrigo sintió que esas palabras calaban profundamente en su corazón. Estaba aprendiendo algo fundamental, algo que no se enseñaba en las aulas ni en los libros de negocios, algo que solo se aprende con el tiempo y con el dolor. En ese instante, comprendió que la vida no trataba de acumular riquezas ni de obtener poder. Se trataba de aprender a vivir en paz con lo que uno es, con lo que uno tiene, y sobre todo, con lo que uno ha dejado atrás. Don Esteban hizo una pausa, observando el campo frente a él. Luego continuó: no es fácil. He tenido mis días de desesperación, he tenido momentos en los que me preguntaba si valía la pena seguir. Pero aquí estoy, vivo, respirando, y con una paz que nunca imaginé que encontraría. A veces, la vida nos lleva por caminos difíciles, pero esos caminos nos enseñan algo más importante que el éxito, nos enseñan a ser humanos, a conectar con nosotros mismos y con los demás. Rodrigo lo miró en silencio, sintiendo que la conversación estaba llegando a su fin, pero que también había abierto una puerta que nunca antes había visto. La sabiduría de Don Esteban era algo que no se podía medir en palabras ni en riquezas, era algo que se sentía profundamente, algo que solo podía apreciarse al dejarse llevar por la experiencia, por la vida misma. Y gracias, Don Esteban, dijo finalmente, con la voz entrecortada. No sé si alguna vez podré agradecerte lo suficiente por todo lo que me has enseñado. Mi vida nunca será la misma después de esto. El viejo hombre sonrió, su rostro arrugado pero lleno de bondad. No me debes nada, Rodrigo. Solo vive con la paz que has encontrado, y eso es suficiente para mí. Rodrigo miró al viejo hombre una última vez, sintiendo un nudo en el estómago. No podía imaginar cómo sería su vida a partir de ese momento. Quizás seguiría siendo un hombre de negocios, tal vez continuaría con sus proyectos. Pero algo en él había cambiado profundamente. Lo que antes parecía ser una vida de éxito y logros, ahora se veía vacía sin el valor de las relaciones, sin la capacidad de perdonar, sin el entendimiento de lo que realmente importaba. Con un último suspiro, Rodrigo decidió que había llegado el momento de regresar. Sabía que, al salir de ese rincón apartado del mundo, no sería el mismo hombre que había llegado. Don Esteban le había mostrado el verdadero sentido de la vida, y ahora, con el corazón más ligero, Rodrigo se preparaba para enfrentar el mundo con una nueva visión. Antes de partir, Rodrigo se acercó a Don Esteban y, sin palabras, le dio un abrazo. Fue un abrazo largo y sincero, uno que hablaba de respeto, de agradecimiento y de la conexión profunda que habían establecido en tan poco tiempo. Y en ese abrazo, Rodrigo entendió algo más: no importa cuán solo uno se sienta en el mundo, siempre hay un lugar, un momento, una persona, que puede cambiar todo. Rodrigo se subió a su coche, mirando una última vez el pequeño hogar de Don Esteban, y sin decir más, comenzó su camino de vuelta. En su corazón, llevaba la certeza de que la verdadera paz no se encontraba en el éxito material, sino en el perdón, en la conexión humana y en la capacidad de dejar ir el pasado para abrazar el presente. Si llegaste hasta aquí, comenta, copa, da like, comparte, esto nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos.